a continuación. Para cuestión de orden, tiene la palabra la honorable Zulay Rodríguez Luz. ¿No está la honorable? Sigamos. Aquí estoy. No, denme chance, por favor. Muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas en el ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República de Panamá y el reglamento interno de esta Asamblea Nacional. Tengo a bien presentar el proyecto que modifica el Código Fiscal y dicta otras disposiciones. Este proyecto de ley es sumamente importante porque está relacionado con un proyecto de ley que nosotros luchamos mucho, y digo nosotros porque tengo que incluir a toda la Asamblea, por aprobar el proyecto de ley actual que se convirtió en ley de la República, que sería la ley 166 del 17 de noviembre, espérense, déjenme dar la fecha exacta, sí, la ley 66, perdón, y disculpen, del 17 de octubre del 2017. Esto es sumamente importante y nosotros tenemos que conocer la historia para no estar condenados a repetirlo. El miércoles 2 de septiembre del 2015, me recuerdo claramente cuando el presidente Juan Carlos Varela vino aquí y presentó el anteproyecto de ley de la descentralización. El proyecto de ley de descentralización que todos estábamos de acuerdo para darle facultades, mayor proyección y sobre todo autonomía económica a los representantes y municipios de Panamá. Sin embargo, había un artículo que desde el inicio mi persona y algunos diputados siempre estuvimos en desacuerdo. ¿Cuál era ese artículo? El artículo que le daba facultades en un principio a los municipios para revalorizar las casas, las viviendas, los apartamentos y los terrenos y bienes inmuebles de las personas. ¿Qué decíamos nosotros? Señores, ante el déficit presupuestario que está sufriendo el país en aquel momento del señor Juan Carlos Varela, van a utilizar a los municipios como recolectores de impuestos y van a revalorizar las casas, lo cual al aumentar el precio aumentaba igualmente el pago del impuesto del bien inmueble. En palabras más y en palabras menos, que esto se dio en la Comisión de Asuntos Municipales, se quitó el artículo que permitía que los municipios se convirtieran en recolectores del impuesto del pago del bien inmueble. Sin embargo, cuando la ley de descentralización vino a segundo debate, metieron un camarón legislativo. ¿Y cuál fue el camarón legislativo que metieron? El artículo 69, que establecía que la NATI, ya no eran los municipios, sino la NATI, podía revalorizar de oficio las viviendas, las residencias, los PH, los terrenos inmuebles y también lo que eran las fincas agropecuarias. ¿Qué le decía yo a las personas? Ojo, señores, este artículo 69 de la descentralización es un camarón legislativo, porque han metido una materia tributaria del Código Fiscal en un proyecto de descentralización que es un asunto municipal. Esto es ilegal e inconstitucional. Pero yo me recuerdo que el señor Blandón, que ahora le está diciendo a los diputados panameñistas que no pueden votar como a conciencia y que quiere la expulsión, Blandón quería ese artículo 69 para él llenarse de plata los bolsillos y hacerse millonario a costa de la vivienda de los humildes panameños. Miren lo que es Blandón, miren lo que es Blandón. Blandón, usted no se recuerda que usted vino aquí promoviendo ese artículo. Y yo me recuerdo que aquí se presentaron dos representantes que ahora son diputados. El diputado Jairo Bolota Salazar, que vino
con el diputado Javier Sucre. Y los dos dijeron que ellos no querían esos artículos que denominaron saca plata, quita casa. Y ahí están las actas donde los mismos decían que si se iba a fallar o se iba a legislar de esa forma, ellos no querían una descentralización que implicara que se le quitara la casa a todos los panameños. Yo me recuerdo. Sin embargo, no teníamos mayoría en el Pleno Legislativo y se legisló para que el artículo 69, artículo saca plata, quita casa, pasara a través de la ley en ese momento de la descentralización. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos a las personas, este artículo 69 está amarrado al artículo 78 y 789 del Código Fiscal, que establece que si la persona no puede pagar el bien inmueble, le quitan su casa y encima le recargan un 20% de los gastos. Y les decíamos, esto ya pasó en Grecia, esto ya pasó en España, esto ya pasó en Italia y esto ya ha pasado en otros países. Blandón, miserable y oportunista. Ahí están las actas. Y adivinen, le decíamos, tú lo que quieres es convertir esto en una jurisdicción coactiva para dejar sin casa a los panameños. El tiempo me dio la razón. Y yo me acuerdo que todos los medios de comunicación decían, ay, eso es fake news, eso es mentira, la diputada le está mintiendo al país. Todos los medios de comunicación. Pero como la mentira tiene patas cortas y yo sabía que lo que querían era cubrir el déficit fiscal, adivinen, Dulcidio de la Guardia firma el decreto 130 del 6 de junio del 2017. ¿Y qué decía este decreto 130? Reglamentaba el artículo 69 de la descentralización denominado saca plata, quita casa. ¿Y qué decía? Que todas las mejoras o modificaciones de las viviendas, de las casas, de los PH, de los terrenos de bienes inmuebles iban a ser revalorizados de oficio por la NATI y por lo tanto iba a subir el impuesto de todas las viviendas de los panameños. ¿Ustedes se imaginan? En aquel momento los panameños estábamos pagando el impuesto de bien inmueble más alto del mundo, 2.10. Pero la gente piensa 2.10 sobre 100.000, sobre 120.000, sobre 300.000, estamos hablando 400.000, estamos hablando de precios de $1.000, $2.000 y $3.000. $4.000 anuales que los panameños no tenían. Imagínense si se los revalorizaban. Y presentamos testimonios de una señora que vivía en el Carmen, que su casa en tiempos de 1950, su casa costaba $60.000, $70.000. En una inspección de oficio que lo hizo la NATI, se la revalorizaron en $300.000. La señora casi le da un ataque cardíaco, y eso era lo que nosotros íbamos a tener. Y yo me recuerdo que cuando salió el decreto 130 del 6 de junio del 2017, la gente salió a las calles a protestar, porque ahí se dieron cuenta que lo que yo en esta curul y algunos diputados llevábamos diciendo por 3 años diciéndole les van a quitar la casa, la gente se fue a la residencia de Juan Carlos Varela, que fue un sábado 10 de junio del 2017, nos reprimieron, nos pegaron y nos tiraron al suelo y nos tiraron a los SPI. Pero esa manifestación de más de 400 personas que fuimos a la casa de Varela, donde se nos pegó, se nos reprimió, se nos golpeó y se nos buscó la forma de mandar expedientes a la Corte Suprema de Justicia diciendo que estábamos atentando contra la administración pública,
se les cayó la máscara ese día porque la gente fue y le dijo a Varela y a Blandón: son unos miserables, son unos ladrones, son unos sinvergüenza que le quieren quitar las casas y residencias, sobre todo a la clase media y a la clase humilde, que el único patrimonio familiar que tenían eran sus residencias. A raíz de esos golpes, lesiones y persecuciones que nos hizo el SPI, los escoltas privados de Varela y del señor Blandón, que ahora está correteando a los diputados porque quieran votar a conciencia. ¿Recuerda, Blandón, lo que tú hiciste? Tuvieron el gabinete que reunirse y mandaron un proyecto de ley que era prácticamente uno igual que yo tenía, que era el proyecto 43, y que me tuvieron suspendido por 3 años y medio. A raíz de eso, la señora Dana Castañeda, que está aquí, que también preside este pleno y que la felicito, llamó a todos los gremios, asociaciones. ¿Te recuerdas, Dana, que tú lo hiciste? Y logramos rebajar lo que nunca se había hecho en 50 ni en 100 años, los impuestos de bienes inmuebles de 2.10 a 0.5%. Pero teníamos ahí a Dulcidio y todo el gabinete vigilando, y donde dimos exoneraciones a los impuestos para las personas con discapacidad, a los colegios, a los hospitales, para que la gente humilde tuviera becas y pudiera ser atendido en hospitales privados, que hoy no están cumpliendo. Ojo, no están cumpliendo con eso. Pero adivinen qué quedó. Quedó el artículo. Y Dana, tú me dijiste en ese momento, me recuerdo, Zulay, después vamos a presentar una ley, necesitamos la ley, que no nos la objete el Ejecutivo. Me recuerdo clarito tus palabras, Dana, porque tú fuiste la que presidiste ese debate y me dijiste: vamos a pasárselo, porque si no nos los van a objetar y nos vamos a quedar con una ley saca plata, quita clase, con impuestos altísimos. De 2.10 lo rebajamos para la primera vivienda en 0.5%. Eso nunca se ha logrado en la vida republicana. Ningún país te baja los impuestos. Nosotros lo hicimos aquí en la Asamblea. Esta fue una ley de la Asamblea. Y adivinen, nada más nos quedó el 768. ¿Y qué nos quedó en el 768? Que se suspendían los revalúos, se suspendían, no se eliminaban, hasta el día 30 de junio del 2024. Imagínense si nosotros no hubiéramos suspendido los revalúos hasta el 2024. Ahora, con esta pandemia, con el déficit, con los contratos suspendidos, con el desempleo, ¿de dónde ustedes creen que iban a sacar plata porque hay déficit y un hueco presupuestario? De los impuestos de las viviendas y de las casas. Sí, eso es clarito, pero nosotros nos adelantamos a los tiempos. Pero nos quedó este artículo. Y en el 2024 ya los revalúos se pueden volver a realizar de oficio. O sea que nuevamente el peligro, aunque estén en 0.5, a mí no me da la gana que la Nati, que venga con un criterio subjetivo, me diga: tu casa ya no vale 60.000 o 120.000, o no vale 50.000, o no vale 30.000, ahora tu casa vale 300.000, 400.000, 500.000. Y quedar yo con una segunda hipoteca de por vida, una segunda hipoteca impagable, cuando lo único que nosotros tenemos es nuestra humilde vivienda que tenemos todos los panameños, que es lo único que tenemos que legarle a nuestros hijos. Entonces, Dana, tomando tus palabras, porque a mí no se me olvidan las cosas, donde me dijiste: Zulay, si no pasamos esto, Dulcidio objeta, Dulcidio veta y el presidente no pasa la ley. Ahora, después del 2017, 4 años después, estoy poniendo y presentando esta ley con un solo artículo, que sería modificar el artículo 768 del Código Fiscal, el parágrafo transitorio que establece que los revalúos no se harán hasta el 30 de junio del 2024, y extender que no se hagan los reavalúos de oficio de la manera que lo quiera la Nati hasta el 30 de junio del 2034, recordando tus palabras, Dana, recordándolas. Así que, como tenemos que ver con luces largas, porque no sabemos qué pueda pasar después del 2024, venga aquí la Nati y nos diga: ahora te voy a revalorizar de oficio, tal como pretendía Juan Carlos Varela y el señor Blandón,
que ahora no te acuerdas, Blandón, cómo le quisiste quitar las casas a los panameños, a los humildes panameños de clase media y que no tienen recursos, porque te querías hartar de plata en el municipio que perdiste por miserable, Ahora necesitamos corregir esto, pero para que Blandón y Varela no se salgan con la suya, como quisieron hacer en el periodo pasado, y estoy presentando este proyecto de ley que fue discutido por la Comisión de Comercio en su momento por Dana Castañeda, para que este artículo, único artículo 768, en vez de que los reavalúos no se hagan hasta el 30 de junio del 2024, se extiendan a que no se hagan hasta el 30 de junio del 2034 y no estemos sometidos a una entidad subjetiva que pueda revalorizar de oficio como le dé la gana la casa de todos nosotros los panameños. Un ujier, por favor, para presentar este proyecto de ley que salva hasta el 2034 la casa de todos los panameños. Miguel, firma conmigo, que tú firmaste conmigo este proyecto en el periodo pasado y me apoyaste bastante. Gracias.